Juan 1:4, quiero que me acompañen ahí. Dice la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuevamente el 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Puede ocupar su lugar. El Evangelio de Juan, amados hermanos, es escrito por nada más y nada menos que uno de los apóstoles más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Este apóstol era conocido también como el apóstol amado, ¿verdad? Precisamente Juan se autoda ese título, el mismo Juan, aquí en esta escritura. Era hermano de Jacobo, y Jesucristo le puso un apodo. Les llamó los hijos del trueno, porque en cierta ocasión unos rebeldes estaban rebelándose en contra de Jesús, y Juan y su hermano se les ocurrió la brillante idea de que pudiera abrirse el cielo y caer fuego sobre esos rebeldes y que sean consumidos ahí en ese mismo instante. A mí se me ha ocurrido también algunas veces, pero yo no soy hijo del trueno. Juan y su hermano eran los hijos del trueno. De repente, de vez en cuando, le digo: Señor, que ese fuego que cayó y consumió, ¿verdad?, el agua y el sacrificio enfrente de los 450 Baales, se lleve a este hermanito. Pero Dios es tan grande y que no ha bajado ese fuego. Amén. Tampoco yo he orado, y no creo que baje si oro. Pero este varón era un hombre impetuoso. Creo que uno de los 2 o 3 apóstoles dentro de la edad más joven, 20 y tantos, 21, 22, 23 años, según la tradición. Entonces yo creo que tenían un clic aquí con el maestro, y lo incluía dentro de su grupo de hombres y de discípulos que tenían Jesucristo. Sí eran 12, pero Jesucristo no los llevaba a todos al mismo lugar. Cuando estuvo en el Getsemaní, cuando estaba orando, cuando en la transfiguración, incluso eventos muy importantes del maestro, estaba Juan ahí junto con otros 2, 3, 4 apóstoles. Entonces Juan, amados hermanos, no está contemplado dentro del estudio teológico de las Escrituras. Juan no está contemplado dentro de los libros o de los evangelios que son llamados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Que son evangelios que relatan la historia desde el inicio, el nacimiento de Jesucristo, hasta la muerte, resurrección y la encomienda que le dio a los discípulos. Abarca un estudio completo. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienen diferentes receptores, pero Juan no es igual. No, el escrito de Juan supera totalmente los escritos. Y no estoy diciendo que sea más, sino que en la manera que Juan escribe, no pudiéramos creer que era un simple pescador que está escribiendo lo que nosotros leemos cuando empezamos a leer Juan. Hermanos, cuando yo me acerco a leer Juan, cuando me empezaba yo a estudiar y me acercaba con una mente estudiosa, hermanos, con una mente analítica, podía yo entender las maravillas que Dios le había revelado a Juan. Juan no solamente es un evangelio según Juan, no es un evangelio solamente de una persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo, sino el evangelio de Juan es escrito por un hombre, por un joven, hermanos, que vivió su vida cerca de Jesucristo y que pudo también observar todos los hechos que Cristo hizo. Qué maravillosamente vivió Juan. ¿Cuánto no hubiéramos querido estar como Juan, verdad? Pegaditos al maestro, siempre estar pendientes. Cuando el maestro decía tal palabra, Juan estaba ahí viendo. Cuando el maestro sanaba a un enfermo, Juan estaba ahí en primera fila observando. Qué maravilloso sería y fuera eso, ¿verdad? Que nosotros estemos ahí siempre en primera fila. Y cuando se trataba de descansar, Juan estaba ahí junto al maestro descansando. Qué hermoso que directamente de la mente de Juan conoció totalmente todas las características humanas que Jesucristo poseía. Juan convivió todos los días durante 3 años seguidos y algunos eruditos dicen que la amistad entre Cristo y Juan fue desde mucho antes, ya se conocían. Imagínense, amados hermanos, conocer a un hombre, conocer a un niño, conocer al hijo del carpintero, conocer a aquel muchachito
y de repente ser llamado por el mismo Jesús y luego tener que describir no a Jesús, el hijo de José, sino describir a quién, al Hijo de Dios, al Mesías. Es grandiosa la manera en la que Juan se expresa, no de un amigo, porque era su amigo. ¿Era el amigo de Jesús Juan? Sí, era su amigo. ¿Era su compañero de cuarto, a lo mejor de habitación? Sí. ¿Era compañero de comida? Sí. Pero Juan se expresa de una manera impresionante acerca del Hijo de Dios. Tanto así que comienza en su primer versículo y dice, y agarra una porción del Génesis y dice, en el principio. ¿Cómo comienza el Génesis? Dice Juan, en la mente de este muchacho, ¿cómo voy a explicar todo lo que yo he visto? Y el Espíritu Santo le manda la revelación a través del Espíritu Santo, la inspiración. Y él agarra un pedazo del Génesis y dice, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Yo creo que en el momento en el que Juan estaba escribiendo esto, ni siquiera él entendía ¿Cómo es que este muchacho, cómo es que ese Jesús que fue crucificado estuvo al igual que Dios existiendo y preexistiendo durante toda la eternidad y coexistir con Dios? Juan estaba entendiendo y estaba explicando en este evangelio que Cristo no solamente era el hijo de un carpintero, estaba diciendo, Jesucristo es Dios. Amén. Dice el 2, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este pedacito de estos dos textos, Juan está diciendo, ¿saben qué? Yo conocí al creador del universo entero. Juan estaba totalmente convencido y decía, ¿saben qué? Ese Cristo que ustedes mataron es el creador de todas las cosas que existen en este mundo. Hermanos, cuando Juan se da cuenta, y a lo mejor Juan se dio cuenta después de haber corrido, Juan se dio cuenta después de haber negado, de haberse escondido, a lo mejor de haber dudado de Jesucristo. Pero cuando él se da cuenta en realidad de quién era Jesucristo, empieza a escribir este evangelio y describe una de las más grandes características de Jesucristo. Y dice en el 4, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. Uno de los primeros apóstoles, discípulos de Jesús, que no solamente maneja la palabra luz y no solo habla de que en Juan, de que Cristo es luz, escribe también primera, segunda y tercera de Juan, y en esas 3 epístolas también habla de que Dios, de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que es la luz. También escribe Apocalipsis, y en Apocalipsis también ve a Jesús. ¿Cómo lo ve? Resplandeciente. Juan murió de vejez. Fue uno de creo que el único apóstol, según hay registros, del que murió de una muerte natural. Qué maravilloso, qué hermosa muerte. Morir creyendo en Jesús, sabiendo que toda tu vida se la invertiste al Rey de Reyes y Señor de Señores. Morir siendo encarcelado, sabiendo que tú estabas peleando por alguien que te iba a resucitar después. A lo mejor se desconocía mucho del Mesías. Antes, cuando él era pescador, a lo mejor en su ignorancia no conocía, no tenía en su mente la imaginación. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, porque para muchos el evangelio es locura. Amén. Para los que se pierden el evangelio es locura. Pero para los hijos de Dios, para los que están siendo salvos, es poder de Dios. Amén. Entonces el evangelio, Juan lo empieza a interpretar con sus propias palabras, empieza a relatar acerca del Hijo de Dios. Y él habla de Cristo como la luz del mundo, como la luz de los hombres, como la luz del universo. Y Juan compara a Jesucristo con las tinieblas. Y dice, cuando Cristo vino al mundo, las tinieblas se disiparon, las tinieblas se fueron, se esparcieron. Hoy, en nuestra actualidad, en nuestros días, más en estas fechas en las que nosotros estamos viviendo, la iglesia está atravesando por mucha oscuridad. Yo sé que son palabras difíciles y duras de asimilar,
Pero muchas iglesias están caminando por la oscuridad. Están atravesando tiempos que no se entiende, que el evangelio está bien diluido, que no se puede comprender si es un evangelio que te va a salvar o es un evangelio que solamente te entretiene. En estos tiempos, la presión social, escuche bien esto, está causando sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, una presión donde se nos es bien difícil alumbrar. En el trabajo, por todos lados a donde te voltees, en la gasolinera, en el Oxxo, en el Gomart, en la farmacia, en la oficina, donde quiera en estos tiempos, la oscuridad pone sus señas, pone sus sellos. Y muchos de nosotros somos opacados. Incluso hasta a veces nos gusta y nos llama la oscuridad. Y nos sentimos atraídos. Y no hay razón para decir, pastor, no soy el único. Fíjese que vi a fulano. Pero esa es la situación de la iglesia actual. Iglesias ultraconservadoras. Yo soy testigo de eso. Y me consta que fueron iglesias ultraconservadoras en un tiempo. Hoy por hoy, diluyendo el evangelio de Jesucristo para mezclarlo con la oscuridad. Amén. En la escuela, incluso Sofía salió, solo faltó 3 días creo a la escuela y mandaron tarea. Y que había que pintar ciertas caricaturas, a completar ciertas frases, forzando a nuestra niñez a tener un conocimiento y adueñarse de esas tradiciones. ¿Sabía usted que la educación es laica? Que no se debe de hablar de religión en las iglesias, en las escuelas, perdón. Pero el diablo bien que se mete a enseñar sus cosas en la escuela. Como para las cosas de Dios la escuela sí es laica, pero para las cosas del diablo el gobierno se presta. Y le mandó un mensaje al maestro, y mandó luego una última tarea de verbos y adverbios. Le dije, maestro, en las primeras 2 tareas Sofía no va a poder participar porque, y le dije bla, 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 pero la última tarea sí la va a hacer. Y me puso, ok, de acuerdo, no pasa nada. Pero si nosotros no hablamos, pero si nosotros no ponemos resistencia y nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, la iglesia por eso empieza a perder su fulgor. Porque nosotros cooperamos para apagar la luz de la iglesia. La iglesia ha sido conocida desde tiempos antiguos por ser un ente sobre la faz de la tierra, como un punto de referencia y de distinción entre lo sacro y entre lo profano, entre lo santo y entre lo del pecado. Durante mucho tiempo la iglesia ha sido conocida como una comunidad de gente redimida por la sangre de Cristo. Gente que ha sido lavada y comprada con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. La iglesia ha sido conocida por practicar, por vivir y por predicar la santidad. Y por esto ha sido distinguida nuestra iglesia. Y no hablo solamente de la IDP, hablo de la Iglesia Universal de nuestro Dios. Pero cuando se hablaba de santidad, siempre se aludía a un tema y un punto que tenía que ver con la ropa. Cuando un pastor, un evangelista se paraba a hablar de santidad acá, solo te hablaba de la apariencia, solo te hablaba de la ropa, solo te hablaba del peinado. Y la iglesia venía caminando por mucho tiempo, por muchos siglos, por años y años, creyendo que seguía siendo un punto de referencia para hablar de santidad. En otras palabras, el adorno externo, la apariencia física, tenía que ver con la santidad. Hablar de santidad tenía que ver cómo yo me miraba o cómo me miraban los demás. Pero algo que me ha sorprendido es que a lo largo de todos esos años, todo eso se ha ido acabando. Porque los tiempos modernos nos alcanzaron, llegaron a nuestras iglesias, porque no veo ningún hermano con sus pantalones acampanados, y las blusas que se usan hoy con letras no se usaban antiguamente. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero ya estamos aquí en este tiempo donde la iglesia ha venido adoptando la vestimenta moderna, los estilos. Y de la iglesia que yo les hablaba al principio, que era un punto de referencia por cómo se veía, ya no queda casi nada. Una iglesia que conocí ultra, y le digo ultra, requete contra ultra, mega conservadora. Ni con todos sus diáconos, 7 diáconos y cuerpo ejecutivo lograron detener que la modernidad entrara a la iglesia. Era imposible ya. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque sus hijos e hijas iban creciendo. Porque cuando
tienes hijos pequeños es fácil hablar, pero cuando tienes hijos e hijas grandes, ahí sí nos tienen que entender. No se frenó el cambio dentro de nuestras iglesias, tanto así que hay pastores que ya dejaron de predicar de vestir, y no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Predicar en una oversize, tenis, ¿verdad? Un Ted Fate. O sea, ¿cómo piensa usted en Gigi Ávila, en Héctor de la Cruz, en Jorge Rasky? Predicadores de referencia a los predicadores que habemos hoy, porque me incluyo. Amén. Muchas cosas. Los que fueron nietos o hijos de pastores aquí, acuérdense cómo vestía su pastor, tu papá, tu abuelo. Y cómo has visto algunos pastores, ministros, obispos, arzobispos, arcángeles hoy en día. Si el aspecto de la iglesia ha cambiado, escucha bien esto, eso no significa que la iglesia haya dejado de ser luz en este mundo. Amén. Si la iglesia, si comparamos una foto de hoy a una foto de hace 20 años, la diferencia es abismal. ¿Cuántos han visto su foto cuando usted era joven y venía a la iglesia? Compare su foto de usted con la de su hija. Nada que ver, ¿verdad? El aspecto de la iglesia ha cambiado, pero como iglesia de Jesucristo, nuestra misión de ser luz en este mundo de tinieblas y de pecado no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, entonces ya cambió. ¿Qué hacemos? Algo andaba mal entonces, porque si nuestra misión ha sido la misma, pero ya no nos vemos como esa iglesia antigua, yo llegué a la conclusión, para que no se vaya a sentir un poco mal. Y me llegué a la conclusión, ¿sabe por qué? Porque también lo medité y porque lo vi, fui testigo. Hay mucha gente que se esconde, escuche bien esto, y va para algunos de nosotros. Hay mucha gente que se excusaba antes, tras vestidos, tras vestimentas, tras corbatas, para cubrir la multitud de pecados que llevaban atrás. Hay mucha gente que se excusa detrás de una máscara, detrás de una apariencia, como lo hacían los fariseos, hipócritas. Y Jesucristo se los dijo en su cara y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición. No les servía de nada vestir como lo hacían. Los fariseos usaban la vestimenta como una excusa. Mientras me vea como una santa, los hermanos van a creer que sí soy una santa, pero soy más oscura que la noche. Gente de falda larga me hirió, pastores de corbata me humillaron y pandilleros con tatuajes me abrazaban. ¿Cómo está eso así? Es que a veces nos excusamos pensando que podemos engañar a medio mundo, pero hay alguien que conoce nuestro corazón. Las apariencias se usaban para ocultar pecados que no eran visibles, pero eran pecados que casi hacían explotar sus propios corazones. Cuando nos acercamos nosotros de llenos a las Escrituras, podemos entender cuál era el propósito entonces de Cristo al llamar a la iglesia para hacer luz en este mundo. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Porque está la duda, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces, pastor? Y muchos vamos a las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas antiguas? Estudiemos la palabra de Dios. Porque las sendas antiguas no eran mariachi, ni boleros, ni pantalones acampanados. Las sendas antiguas es una manera de vivir en obediencia, respeto e integridad y fidelidad ante Dios. Hoy la iglesia de Cristo sigue brillando. ¿Cuántos dicen amén? Hoy la iglesia del Señor sigue manteniendo su brillo. ¿Cuántos dicen amén? No se sienta mal. Entonces, pastor, ya somos opacos. No. Tú tienes a Cristo en tu corazón, Cristo va a brillar en ti. Amén. Si pudo brillar en esos falsos e hipócritas, puede brillar en ti que eres sincero hoy. Puede brillar en ti que vienes con todo tu corazón a este lugar a buscar al Señor. En primer lugar, la iglesia de Cristo sigue manteniendo su luz, sigue manteniendo su brillo. ¿Sabe por qué? Porque la luz de la iglesia con la que brilla no es una luz propia. Amén. La luz con la que la iglesia brilla es la luz ¿de quién? La luz de Jesús. Aquí nadie venimos a brillar. No, si alguna vez usted siente que yo estoy brillando mucho, dígame para secarme. Pero aquí nadie debe de brillar más que nuestro Señor Jesucristo. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz, mi salvación. La palabra luz se traduce en el Antiguo Testamento como un relámpago. Porque nosotros cuando pensamos en luz, pensamos en la media luz. Antes, no sé cuántos se llegaron a usar los focos de 30 watts,
de 50 y de 100, los amarillitos. ¿Se acuerdan? Calentaba, hermano. Levanten la mano los que usaron esos focos en su casa. ¿Cuánto alumbraba el de 30 watts? Asinita, hermano, una lucecita que parecía que estaba baja la luz. Y cuando bajaba la luz no encendía. El de 50 watts, ay, más o menos, daba un poco más, pero el de 100, yo voy a comprar de 100, ¿para qué voy a comprar de 30, verdad? De 100, y esa cosa casi te quemaba. Cuando tenías frío te acercabas a la luz y agarrabas hasta un poco de calor allá. Pero la luz que dice el salmista, Jehová es mi luz, dice Jehová es como un relámpago. ¿Cuántos han visto un relámpago a medianoche en oscuro? ¿Qué hace ese relámpago? Por un segundo parece que es de día. La luz que Cristo da no es solamente para alumbrar así como de 30 watts, no, ni de 30, ni de 50, ni de 100. Es para alumbrar tu mundo entero. La luz de Jesús ilumina toda nuestra vida. Amén. La luz de Jesús ilumina todo nuestro alrededor. Es como un relámpago, como la luz de un relámpago que ilumina constantemente nuestra vida. Y cuando nosotros llegamos a algún lugar, ¿qué hacemos? Si en ese lugar hay oscuridad, ese lugar se tiene que iluminar porque llegaste tú. Amén. Porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de un rey que te está dando a ti luz para que tú alumbres allá afuera. La iglesia no alumbra por su propia luz. Qué hermosa la iglesia, tercera, camino de vida. Está mejor la primera. Vámonos mejor ¿para dónde le gusta más irse, hermano? Ahorita le hacemos un papel. No, la iglesia de Cristo tiene que brillar porque Cristo es su luz. Decía el salmista, Jehová en primer lugar es mi luz. Él me va a alumbrar porque Él me va a salvar. ¿De quién voy a temer? La iglesia no tiene miedo hoy de decir, yo tengo que alumbrar. Amén. ¿Cuántos tienen miedo allá en su trabajo cuando te dijeron, oye, vas a participar? Ay, ¿me vas a correr? No, el nombre sea de Dios. Si no participas, el jefe, la jefa, ¿tienes fuerza para trabajar? No porque la jefa te dé fuerza para trabajar, porque Dios te da la fortaleza a ti para vencer. Entonces tú vas a decir no. Ándale, nada más aquí te vamos a pintar algo, pero que no se me vea. No me vayan a tomar fotos. No, tú tienes que brillar allá donde estés. ¿Y sabe por qué la gente no le gusta que la iglesia de Dios brille? Porque cuando la iglesia del Señor brilla, los pecados salen a la luz. La maldad sale a la luz. Por eso la gente no soporta tu brillo, hermano. ¿Sabes por qué el enemigo te quiere opacar donde sea? No soy adivino, pero yo sé que aquí hay gente que fue amenazada, que fue hostigada, que fue acorralada por sus amistades para decir, ¿sabes qué? Si no haces esto, no sé qué vas a pasar. Tienes que traer, aunque sea manda la guayaba, no sé algo. Somos hijos de Dios y somos hijos de luz. Amén. Cuando el salmista menciona estas palabras, él dice, en la densa oscuridad hay alguien que me puede dar una luz. ¿Qué tal si el revelarte era el principio para que Dios abriera una puerta enorme para ti? Si me van a correr, que me corran. El Señor, cuando a uno lo corren por causa de Cristo, ay, olvídate. Te han corrido por tu propia culpa y tienes miedo de que te corran por la causa de Cristo. Hello. Ya ve cómo está la gente hoy en día, hermano. Isaías 9:2 dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio que eran luz. ¿Cómo la gente va a entender que Cristo cambia si tú no estás dispuesto a alumbrar con la luz que Cristo te da? Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. ¿Cuántos están dispuestos a llevar la luz de Cristo a donde quiera que vayan? Cristo dijo, por mi causa van a ser, no los van a querer, yo lo sé, le decía Jesús a sus discípulos. Les van a criticar, los van a amenazar, los van a vituperar, pero gócense porque están sufriendo los sufrimientos que también yo llevé. Y cuando tú sufres por Cristo es lo más grandioso, es lo más hermoso sufrir por Cristo, porque sabes que tu sufrimiento tiene una causa. Amén. ¿Y cuál es la causa? Que la iglesia de Cristo siga brillando en este siglo, que la iglesia de Cristo siga brillando en este 2025 y de aquí en adelante. No te avergüences del evangelio. Amén. En segundo lugar, la iglesia sigue brillando porque de nuestro lado está Jesucristo. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Estamos en tiempos muy oscuros, yo lo sé, pero en medio de estos tiempos
medio en tinieblas. Yo sé que aquí en Camino de Vida y en otras iglesias hay jóvenes, hombres y mujeres que todavía están dispuestos a brillar por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay personas todavía que están dispuestas a decir, ¿sabe qué, Jesús? Yo no sé lo que vaya a pasar mañana, pero yo te voy a dar la honra a ti. Yo no sé lo que vaya a suceder conmigo en esta empresa, Padre, pero yo te voy a dar tu lugar a ti, Señor Jesús. Porque Dios merece el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en donde quiera que nosotros estemos. Yo sé que hay gente todavía que le hace guerra al enemigo y que no se queda de brazos cruzados. Amén. Yo sé que hay gente que no le tiembla la mano, la voz para decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. No nos tiembla la voz, decía un meme por ahí, para criticar al pastor, a los hermanos, a los líderes. No te tiembla la voz cuando hablas de tu prójimo, pero para defender tu fe, tiemblas y te da miedo y te escondes. Y no puedes hablar para predicar a Cristo, pero para criticar, estamos como metralleta. Pero cuando te ponen a predicar, ¿qué pasó con la luz de Cristo? Es que no sé hablar. Párate aquí enfrente y vas a ver cómo Dios te usa, varón. Da el paso de fe, dile, en el nombre sea de Dios. El Espíritu Santo te puede llenar acá y te puede bautizar y vas a hablar como Pedro. Pedro se andaba escondiendo. Tú eres uno de ellos. No conozco a ese Jesús. Te vimos, pero no. Se andaba escondiendo. Pero cuando lo bautiza el poder de Dios, cuando la luz del fuego del Espíritu Santo cae sobre Pedro, se levanta y empieza a decir, varones. Se le quita la pena, se le quita la vergüenza y empieza a hablar de Jesús. Empezó a defender. No estaba pensando, y si está Pablo por ahí persiguiendo a los cristianos me va a agarrar. Empezó a hablar porque Pablo ya estaba persiguiendo a los cristianos, pero no le importó. Se paró de pie y empezó a hablar. La iglesia hoy no está sola. Escuche bien, hermano, joven, tú no estás sola en este camino. El Espíritu Santo va contigo empoderándote para que tú puedas hablar de la luz verdadera, la luz que Cristo trajo a este mundo. Amén. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino Jesús, pero los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes por qué hay tanta gente que prefiere ocultarse detrás de máscaras? ¿Sabes por qué hay tanta gente que le gusta ocultarse detrás de la vestimenta, detrás de un buen traje, de un buen cristiano, de un buen pastor, de un buen creyente, de un buen líder, detrás de un peinado santo, detrás de una vestimenta supuestamente santa? ¿Sabes por qué la gente se gusta esconderse así? Y prefiere eso. A veces hay muchas iglesias, yo conozco iglesias que prefieren ataviarse, taparse, esconderse detrás de los trapos antes de que se predique la palabra de Dios en sus púlpitos. Porque cuando la palabra de Dios habla, todos nosotros ¿cómo quedamos? Desnudos delante de la palabra de Dios. Por eso los hombres aman más la oscuridad. Por eso los hombres no le batallan para hacer maldad. Por eso cuando se trata de que vamos a hacer algo para esta fecha, rápido se coopera, hermano, la gente del mundo. Yo pongo esto, yo pongo aquello, aman hacerlo más. Pero diles, hoy toca dar en la iglesia. ¿Y qué hace pásale, hermano, y saco, ya sabemos. Porque la gente ama la oscuridad. Apoyar la oscuridad, el pecado. Pero le tengo una noticia, usted ya no está en oscuridad. Usted hoy está en la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Usted está en luz, amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero usted hoy obedientemente dijo, yo voy a caminar hacia la luz. Yo voy a escuchar la palabra de Dios, aunque yo sé que el pastor va a venir filoso porque viene descansado, pero no le hace. Yo voy a recibir palabra de Dios. Y el Señor te está iluminando hoy tu corazón, te está iluminando tu mente y te está diciendo, ¿sabes qué, hijito? Yo sé que a lo mejor sí me negaste, y no solo 3 veces como lo hizo Pedro, pero sé que tú también te puedes levantar. Amén. Sé que también tú puedes hablar y empezar a ser un verdadero creyente, un verdadero ejemplo, la luz en este mundo. Aquí hay una generación que no le va a dar miedo de ser alumbrados por la palabra de Dios y dispuestos a hacer luz.
Amén. Tercero, la iglesia sigue brillando porque la iglesia ha sido llamada a resplandecer en este mundo que necesita la luz de Cristo, que se ve y se observa a través de cada uno de nosotros. Hay un salmo que a la iglesia de Dios de la profecía nos gusta bastante. Es un versículo bíblico que usted se lo sabe de memoria. Y está bonito y se ve bonito cuando lo pones en cuadro. Cuando es el día de la bandera o los 114, 20 y tantos aniversarios, lo leemos. ¿Cuál es? Levántate y resplandece. Todos juntos, 1, 2, 3. Levántate y resplandece. Dile a la hermana que está a tu lado, ¿dónde está tu luz? Dígaselo, hermano, ¿dónde está tu luz? ¿Dónde está tu brillo? El brillo que Cristo te dio. Porque ahorita va a sacar su gloss, pero dile, ¿dónde está el brillo que Cristo te dio? Porque no he visto ese brillo santo. Porque ese brillo ya no está. Hay que darle una pulidita entonces. ¿Cuántos ocupan una pulidita de parte del Espíritu Santo hoy? Para que nuestra luz comience a alumbrar nuevamente. Hay unos nuevos focos LED que empiezas a comprar y de repente se quema un diodo, de repente tiene muchas lucecitas. Cuando te das cuenta, nada más 3 están alumbrando, ¿verdad? Esas luces nuevas, los usas 2 o 3 meses y cuando te das cuenta, una lucecita queda, pero no lo quitas. ¿Hasta qué? Está como la luz de acá que hace así. Hasta que habemos muchos de nosotros que nuestra luz ya no es ni luz, es como un cortocircuito que hace. Estamos haciendo cortocircuito y no sé, como que tira a prender, pero no prende, y es un fuego que el Señor te quiere dar a ti, de su Espíritu Santo, pero cuando quiere encenderse ese fuego, la iglesia tiene el llamado a hacer luz. La iglesia tiene el llamado a levantarse. La iglesia tiene el llamado a resplandecer. Este pasaje no es solo un texto bonito, es un llamado urgente hoy, en este tiempo, para que nosotros comencemos a alumbrar. Amén. Hay mucha gente que necesita de nuestra luz, de la luz que Cristo nos tiene dado. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no tiene lástima de usted. Amén. El enemigo de nuestras almas escucha bien esto, no te va a tener lástima. Es cuando viene como león rugiente, te va, dice la Escritura, a devorar. Y nosotros estamos muy confiados a veces, pero no es tiempo de tenernos lástimas. No es tiempo de victimizarnos. Que pastor, usted no me entiende. Es que la hermana, la líder, no, es que el líder, es que los caballeros, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi hija. Y nos empezamos a tomar una actitud de víctima. Y nos olvidamos del llamado que Dios nos ha dado para resplandecer, incluso en nuestra propia casa. No importa que tú seas el único que brille en casa, brilla hasta que le quemen los ojos a esas gentes. Alumbra todo lo que puedas alumbrar. Tarde que temprano la luz va a vencer sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy debemos levantarnos. Y como les aconsejó Jesucristo a los que le escuchaban y les decía, tienen que llenar sus lámparas. Llenen sus lámparas para que cuando la noche venga no los agarre de sorpresa. Hoy el Señor está llamando a esas personas valientes. ¿Dónde están esos valientes? Hoy el Señor está llamando a esos guerreros y esas guerreras dispuestos a pelear la última batalla que estamos peleando, iglesia. Es el último empujón, es el último chispazo que la iglesia va a dar en estos tiempos. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Jesucristo viene por su pueblo. Jesucristo viene por aquellos que se mantuvieron fieles, firmes hasta el final. Jesucristo viene por aquellos que salieron sin miedo a iluminar con sus buenas obras. Jesucristo viene por aquellos que se mantuvieron de pie, por aquellos que no les importó que el mundo y que la oscuridad les diera la espalda. Ellos seguían viendo al Maestro. ¿Cuántos de nosotros en estos últimos días le dimos la espalda al Señor? Y no solamente le dimos la espalda, lo negamos, lo traicionamos. Nuestra luz se fue absorbida por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros nos dejamos llevar. Pero hoy esa luz del Espíritu Santo quiere seguir alumbrando en tu corazón. Hay una esperanza para nosotros. Y si hay una esperanza para nosotros, hay una esperanza para el perdido. Amén. Hay una esperanza para el que no conoce. Hay una esperanza para el que no sabe que Cristo hoy puede alumbrar su vida. Hay tantos hogares en esta actualidad, hogares que carecen de luz, hogares que viven en las tinieblas, hogares que no conocen la felicidad,
hogares que no conocen un domingo de iglesia. Hay hogares que están sumergidos en la violencia intrafamiliar, hogares que están repletas de drogadicción, con hijos en anexos, con padres alcohólicos, con mujeres prostituyéndose. ¿Y la iglesia qué está haciendo hoy? La iglesia tiene que tomar parte en esto que está sucediendo en el mundo. La iglesia es la responsable de levantarse. Olvídese de lo que parecemos. El Señor no viene por apariencias. Escuche bien esto. El Señor no viene por las cosas que hacían en la antigüedad. Lo que pasaba en la antigüedad ahí se quedó en la antigüedad. Hoy somos una iglesia que nos está tocando vivir en estos tiempos modernos. Pero es una iglesia que tiene el compromiso de brillar y de alumbrar al pecador todavía. Amén. Tenemos que alumbrar con nuestros actos. Tenemos que alumbrar con nuestros hechos. Tenemos que alumbrar con nuestro testimonio. Tenemos que alumbrar con nuestras sanas palabras, con nuestros buenos consejos. Tenemos que alumbrar con nuestras buenas y prudentes decisiones. Eso es lo que debe de brillar de nosotros. Nuestro testimonio como iglesia, como hijo de Dios, como alguien que conoce a Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cuál es esa luz, pastor? ¿Qué tanto que usted está hablando de que luz, de que acá? Que yo no veo ni una luz. Nuestras buenas obras. Apocalipsis 21. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Pero es que yo no sé qué hacer, pastor. Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz para mi camino. Es difícil, pastor, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. ¿Te cuesta trabajo? Siente que Cristo te puede dar esa luz. No puedo, renuncio, pastor. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú tienes la luz de Cristo, no tienes por qué estar escondiéndote. Da la cara, mamita. Da la cara, papito. Tú tienes que alumbrar. Amén. Hay un dicho por ahí, lo quiero aplicar, medio aplicar. Espero no se ofendan. El oro, no el oro, donde quiera es verde. Y un cristiano, en donde sea va a alumbrar. En donde sea va a ser luz. No puedo ser luz en la iglesia y oscuridad en la calle. Oscuridad en el trabajo y luz en la iglesia. Sigue así, te vas a quedar acá. Eres tibio y no, tienes que estar en dirección hacia la patria celestial. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ponte de pie y dile al que está a tu lado, dijera el tabasqueño: ya deja de andar en tus cosas. Dile que está a tu lado, díselo. Pues Dios te está mandando a decirlo hoy: ya deja de andar en tinieblas. Ya deja de robarme mi luz. Me estás absorbiendo mi energía. Díselo. Me estás descargando. Deja de andar en la oscuridad. Porque tú has sido llamado a ser luz. Levanta tu mano hoy y dile al Señor: Padre, aquí estoy. Dile: Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, tú conoces nuestras vidas. Conoces nuestros corazones, Padre eterno. Yo sé que tú has hablado a más de un corazón en este lugar. Yo sé que has hablado a más de una persona aquí hoy en este lugar. Señor, la luz de tu palabra sigue alumbrando en estos tiempos hostiles. La luz del evangelio sigue alumbrando, pero nosotros no hemos sido las personas, los creyentes, los cristianos que debemos de ser, Señor, para seguir alumbrando. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy está tu iglesia delante de ti, oh Dios. Yo no sé en cuántos enredos estén metidos cada uno de los que están aquí en este lugar. Yo no sé, Señor, en cuántos asuntos de las tinieblas nos hayamos involucrado en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Yo no sé en cuántas ocasiones la luz del evangelio de tu palabra quiso alumbrar, pero nosotros la opacamos, Señor. Yo no sé cuántas veces nos avergonzamos. No sé cuántas veces nos avergonzamos, Señor, de mencionar que tú eres lo principal en nuestras vidas. A lo mejor en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, se nos hizo difícil mencionar que tú eres una prioridad en nuestras vidas.
Pero hoy por hoy entendemos en esta noche, entendemos en esta tarde, que el único propósito que tú tienes en mi vida es que yo te ponga a ti en primer lugar. El único propósito que tienes tú para mí es que yo sea luz en este mundo. Oh Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, ayuda a los jóvenes, a las jovencitas, aquellos que en estos tiempos, Señor, te dieron la espalda, incluso como adultos te dimos la espalda. Perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados, pero hoy llénanos de tu luz, llénanos de tu luz. Espíritu Santo, que tu presencia llene e invada nuestros corazones. Ayúdanos a hacer luz a través, Señor, de nuestros actos. Ayúdanos a hacer luz a través de nuestros testimonios, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, oh Maestro.